Hola, ¿qué tal? Soy el apóstol Óscar Aguirre de la Ciudad de México y para darle seguimiento a la encomienda que he recibido de nuestro amado apóstol Byron, quiero tomar unos minutos para compartir lo que hemos estado o lo que he estado nombrando como consideraciones generales acerca del ministerio de alabanza y adoración. Como ustedes saben, hemos estado ya por hace algún tiempo y algunas ocasiones participando en varias veladas y también en algunos ayunos. Y bueno, yo creo que independientemente de nuestra participación en estas convocatorias tan especiales del Espíritu de Dios, creo que siempre la labor ministerial en el día a día y en el trabajo que hacemos continuamente con la iglesia nos llama a estar bien preparados y servir al Señor con todo nuestro amor, con toda nuestra alegría, pero también con entendimiento. Y el apóstol Byron me ha pedido que comparta con ustedes algunas cosas que han sido parte del aprendizaje que por ya un poco más de 30 años Dios me ha permitido ir adquiriendo en este tema de la alabanza y la adoración. Y déjenme comenzar poniendo en las manos de Dios este tiempo. Padre, bendigo tu nombre y ruego que este tiempo sea tomado por tu Espíritu para bendición de cada uno de nosotros y nos permitas seguir aprendiendo para fundamentar mucho más el trabajo ministerial y por supuesto nuestra vida en los principios revelados en las Santas Escrituras. Glorifícate tú y permite que estos minutos sean de bendición para todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, déjenme comenzar comentando que desde los 16 años yo recibí el llamado de Dios de una forma muy directa a través de un ministro de Dios, a través de un siervo, un profeta, que además de ello es un gran maestro y hasta el día de hoy es un tremendo hombre de Dios, un siervo de Dios precioso. Y en ese tiempo el llamado de Dios fue muy específico al ministerio de alabanza. Y lo comento porque desde entonces, desde adolescente, comencé a servir al Señor en esta área y bueno, han sido muchas cosas las que Dios me ha permitido ir aprendiendo. Y particularmente los minutos que voy a usar ahora los quiero utilizar para hablar de tres cosas que Dios me ha hablado y me ha enseñado en estos años. Una de ellas es la naturaleza de nuestro llamado. La segunda es la definición o lo que significa la adoración. Y la tercera es acerca del carácter de los adoradores. Miren, por años Dios me ha guiado, me ha formado, me ha ayudado y por supuesto me ha enseñado acerca del ministerio. Pero al mismo tiempo puedo decir que desde entonces, desde los comienzos, yo empecé a ver que había también una lucha muy fuerte, una lucha constante que se vive también en esta área del ministerio. Las personas o los ministros que son llamados a esta área de la alabanza y la adoración están constantemente enfrentando, librando batallas con temas como las actitudes, con la rebeldía, con la soberbia y con la desobediencia, entre otras cosas. Creo que el área de la música, todos sabemos que es bellísima, pero también es un área que pone en un grande riesgo a muchas personas, precisamente por lo que uno permite que haya o que se dé en el corazón. De hecho, si uno escucha a la mayoría de los artistas, si podemos usar ese término, seculares, uno puede percibir inmediatamente los motivos que mueven a las personas que deciden ocuparse o tener como actividad eso. Ellos normalmente o repetidamente expresan que tenían anhelos de ser vistos, de ser conocidos, de ser reconocidos, de sentir
pues las emociones que genera recibir los aplausos de la gente, y básicamente hay a personas que hasta han caído, por supuesto, en un tema ya terrible de querer ser adorados, ¿no? De tomar actitudes muy altivas. Y aunque a muchas personas quizás no les gusta o no les guste lo que voy a decir ahora, muchas personas que se dedican a la música se entregan a una vida muy liberal, se entregan a esas filosofías pues lo que ellos llaman como de la libre expresión, ¿verdad? Pero que en realidad es el libertinaje y por supuesto la tolerancia a todas las cosas. Todo se tolera y nada es malo. Es una mentalidad que acompaña a muchas personas que se dedican a eso. Pero lo más terrible es que muchas de esas actitudes, de esas ideas, de esas percepciones han permeado muchas veces a los ministerios, a los equipos de alabanza, a los ministros de música en las iglesias, personas que se dedican al ministerio de alabanza y adoración, y creo que ahí es donde hay un terrible peligro, un grande riesgo, y creo que es muy importante que todos tengamos muy claras varias verdades que la palabra de Dios enseña acerca de este precioso ministerio. Cuando Dios me habló, les decía yo hace un rato que me habló, o quiero hablar de tres cosas: la naturaleza del llamado. Cuando Dios me habló acerca de ese tema, de la naturaleza del llamado, me enseñó básicamente que el ministerio es asunto de Él. El ministerio se trata de Él. El ministerio tiene sentido por aquel que lo da. Me explico, es decir, no por la tarea que llevamos a cabo nosotros. El ministerio tiene sentido por la persona que lo asigna. Es decir, hay un peso, hay una dignidad y hay una naturaleza que la da la persona que nos da ese llamado. Así que creo que muchos podrían pensar que hacen mucho o que es muy relevante lo que hacen, pero nada de lo que hagan o de lo que hagamos tendría ningún sentido si no entendemos quién es quien nos ha dado una encomienda. Si nosotros llevamos a cabo una tarea ministerial perdiendo de vista a aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha elegido, aquel que nos la asignó, vamos a encaminarnos rápidamente a cometer muchos errores. El llamado que tenemos es un llamado divino, es un llamado espiritual y también es un llamado personal. Por lo tanto, lo debemos llevar a cabo partiendo siempre de ahí, justo de ahí. Lo divino y lo espiritual es definido por Dios, no por nosotros, sino por la naturaleza de Dios. Así que mira, es muy importante que entendamos que en esa naturaleza del llamado que recibimos hay un diseño divino, hay instrucciones divinas, hay un orden divino, hay un protocolo divino, hay un propósito divino, hay demandas divinas y hay un carácter divino. Entonces, un ministro de alabanza que se diga ser ministro de Dios está obligado a conocer la naturaleza de su llamado. Está obligado a mantenerse apegado al orden divino respecto al área a la cual ha sido llamado. Mira, por ejemplo, acompáñame a leer el libro del Éxodo, capítulo 40, versículos 1 al 16. Ahí leemos acerca del orden sacerdotal, del orden establecido en el tabernáculo, y particularmente quiero hacer mención al orden sacerdotal. Déjenme leer el pasaje. Éxodo 40 del 1 al 16 dice lo siguiente: Luego Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión.
Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Miren, cuando se habla de los sacerdotes, de los ministros o de aquellos que ministran o ministramos en el altar, si se dan cuenta, hay un orden, hay una revelación divina. Díceles la revelación divina en el pasaje que acabamos de leer, que ellos serían lavados, que ellos serían vestidos, que ellos serían ungidos y que ellos serían, número 4, consagrados. ¿Por qué ese orden o por qué esa revelación? Pues precisamente por lo que estamos comentando, precisamente por la naturaleza de su llamado. Los ministros que servimos en el altar, en un sentido estricto, no debemos ser improvisados. Debemos ser resultado del llamado de Dios y de un proceso de formación que implica el significado de esas 4 verdades. Las repito nuevamente: lavados, vestidos, ungidos y consagrados. Así que entendamos claramente que los ministros llamados por Dios para servir y ministrar en el altar no somos artistas, somos ministros adoradores. Adoramos a Dios, ministramos a Dios, servimos a Dios y por supuesto servimos al pueblo de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo servimos? Lo servimos instruyéndolo, guiándolo, enseñándolo, acompañándolo y exhortándolo a mantenerse siempre dando la honra debida al nombre de nuestro Dios. Esa es la labor, esencialmente la labor que los ministros de música o que los equipos de alabanza debemos estar haciendo todo el tiempo. Ahora déjame comentar algo brevemente sobre la adoración, el significado de la adoración. Ustedes saben que la adoración en esencia no es un acto, sino es un llamado de vida. No es un tiempo, es la rendición completa de la vida. No es una fórmula, es un protocolo del reino de Dios. No es entretenimiento en una reunión de la iglesia, es la expresión del corazón de la iglesia frente a Dios, frente al Padre, frente a aquel por quien la iglesia es. No son canciones, es la obediencia, es el entendimiento, es la rendición completa del ser, la rendición del corazón. El ministro de alabanza, antes de ser director, músico, ingeniero, tañedor, danzante, etcétera, es llamado a ser un adorador. Debe adorar a Dios en la hermosura de su santidad. Debe adorar a Dios dando la honra debida a su nombre. Debe adorar a Dios amándolo con todas sus fuerzas y con todo su ser. Debe adorar a Dios con toda su obediencia, con toda su humildad, con excelencia, con todos sus dones, pero también con gozo, con su fe y con su servicio. Saben, la adoración a Dios significa ser puntual, ser humilde, ser amable, ser dispuesto, ser excelente, ser generoso con muchas ofrendas, ser fieles pagando nuestros diezmos. Un adorador adora a Dios en espíritu y verdad.
En realidad así es como tenemos que aprender a adorar a Dios, en espíritu y verdad. Por eso la adoración es un campo de batalla constante, porque se trata de todo esto, no nada más de cantar, no nada más de tocar un instrumento, no nada más de saber operar la ingeniería en audio o en video. La adoración es la expresión de la vida misma. Y saben una cosa, yo creo que todos ustedes saben, Jesús es la ofrenda más grande presentada por Dios. Jesús es la más grande ofrenda. Ninguna ofrenda nuestra jamás igualará esa ofrenda bendita de nuestro Padre Dios. Si tú y yo somos ministros de Dios, que servimos en el área de alabanza y adoración, debemos ofrendar, debemos ser siempre los primeros en ofrendar y ofrendar mucho. Debemos ser los primeros en diezmar y diezmar con fidelidad, haciéndolo con amor, con obediencia, con fidelidad. Por supuesto, sirviendo a Dios también con todos nuestros talentos. Un verdadero adorador no limita su servicio, sino siempre está ayudando al ministerio a crecer en calidad y en excelencia con todo lo que tú sabes o con todo lo que tú puedes hacer, y que en esencia son los dones que has recibido de parte de Dios. Es un regalo con el cual Dios te ha vestido. La tercera verdad que Dios me ha enseñado es acerca del carácter del adorador. Y lo voy a decir claramente y brevemente. Una vida en la presencia de Dios se nota inmediatamente por el fruto. Si tú eres un adorador o un ministro de música, un ministro de alabanza, un ingeniero, debes pasar mucho tiempo en la presencia del Señor, haciéndolo con todo tu corazón y con todo amor. Quien está en la presencia de Dios, quien pasa tiempo delante del Señor, quien ama la palabra de Dios, quien busca oír la voz de Dios todo el tiempo, da evidencia de ello a través de su carácter y de todo lo que hace. Muchas personas que son parte de los ministerios de alabanza, les gusta tocar música, les gusta cantar, les gusta dirigir, les gusta danzar, les gusta operar, por supuesto, los equipos, las luces, etcétera, pero no les gusta orar, no les gusta ayunar, no les gusta hacer vigilias, no les gusta ofrendar, no les gusta diezmar, no les gusta estudiar las escrituras, no les gusta participar en discipulados. Mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque muchas personas cantan muy lindo, pero tienen un carácter pésimo, terrible. Muchos dirigen precioso, pero no tienen dominio propio. Muchos tocan excelente, pero tienen una doble vida. Son groseros, no respetan ni honran a sus padres, no honran su matrimonio. Muchos participan en lo que se les pida en la iglesia, pero no obedecen en casa, no obedecen a sus padres. Creo que el Espíritu de Dios, aún siendo Espíritu, se puede ver a través del fruto de nuestra vida, a través de nuestro carácter, a través de nuestro dominio propio, a través de nuestra integridad, de nuestra rectitud, de la santidad en todo lo que somos, hacemos y vivimos. Una forma en la que puedes crecer mucho en las distintas áreas de tu carácter es dejándote formar, guiar y enseñar por tu padre ministerial. Los ministros de alabanza, algo que no muchos disfrutan o no muchos hacen, es pasar mucho tiempo con sus pastores, con su pastor, con su padre ministerial. Es muy importante porque haciendo eso uno logra conocer, entender, por supuesto, el corazón del ministro, el corazón de aquel a quien se le ha delegado una tarea apostólica específica. Yo te invito a que siempre tengas presente esas tres verdades: la naturaleza de tu llamado, el significado de la adoración y el carácter o tu carácter como adorador. Yo creo con todo mi corazón que cuando nosotros entendemos las verdades de la palabra de Dios, que están de una manera preciosa reveladas en todas las escrituras, uno puede crecer mucho más en lo personal, pero también uno puede hacer crecer bastante el ministerio. Tengamos mucho cuidado de nuestro corazón, muchísimo cuidado. Adoremos a Dios
pero hagámoslo con toda conciencia, con todo entendimiento, con todo amor, con toda obediencia, con toda fidelidad. Y déjame terminar comentando algo que me impactó mucho en un tiempo específico en mi vida. Cuando estuve enfermo por una insuficiencia renal crónica, yo tuve experiencias preciosas. Dios me visitó, puedo decir, casi todas las noches y me enseñó muchas cosas. Entre ellas me llevó a leer particularmente los libros de Crónicas, primer, segundo libro de Crónicas. Me llevó a leer el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Y en ellos, en la lectura de esos libros, me enseñó casi 60 principios acerca del ministerio de alabanza y adoración. Hasta el día de hoy, ya han pasado de esos 17 años y hasta el día de hoy todavía ese es un tesoro que he tenido guardado en mi corazón y que en algún momento le ruego a Dios, Él nos indique la ocasión, que sea Él quien nos guíe al tiempo, a la ocasión, para poder compartir toda esa preciosa revelación que Dios me habló con todos ustedes. Y será un verdadero honor, un verdadero privilegio tomar el tiempo para compartir tantas cosas que son un tesoro, por supuesto, que ahí están en las Escrituras. Así que, hermanos, amigos, ministros, apóstoles, profetas que ministran en el área de la alabanza y la adoración, tenemos un grande privilegio, tenemos un altísimo honor, servir a nuestro Señor haciendo algo que es un deleite, que es la adoración a Dios, adorar a Dios. Pero así como le pones tantas ganas para aprender y crecer como un músico, también crece mucho más en tu generosidad, crece en tus ofrendas, crece en tus diezmos, crece en tu fidelidad, crece en tu puntualidad, crece en tu obediencia, crece en todo, porque esa es la forma como tú y yo podemos y seguiremos honrando a Dios, apegados completamente a las Escrituras. Los bendigo con todo mi corazón, les mando un fuerte abrazo a todos, orando y deseando que sus vidas y sus ministerios sean llevados en esa gloria que Dios ya determinó, que Dios ya habló, que Dios ya profetizó sobre cada casa ministerial. Dios los bendiga y muchas gracias por su atención.